A diario, sigo los diferentes medios de comunicación, Ámbar, y es sorprendente ver cuántos titulares están relacionados a la violencia a niñas y adolescentes. ¿Sabías que cada día se registran 65 partos en adolescentes entre 15 y 19 años? Debemos proteger la vida y el desarrollo de las niñas y adolescentes. Por eso hoy tenemos grandes invitados con quienes desarrollaremos esta temática. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio que llega gracias a Red Sex, Municipio de Cuenca y la Fundación Sendas. Damos la bienvenida también a nuestra compañera Micaela, que el día de hoy se ha dado cita para poder acompañarnos y saber más sobre prevención de embarazo adolescente. Bienvenida, Micaela. Muchísimas gracias por esta invitación. Es muy grato poder enterarnos que existe gente en nuestro país que es interesada por estos problemas que actualmente pasamos todos los jóvenes y las jóvenes. Además, el día de hoy nos acompaña Paola Hidalgo como experta en la temática. Bienvenida, Paola. Hola chicos y chicas, bueno, para mí es un gusto estar aquí compartiendo algunas ideas, compartiendo algunas cosas que nos surgen, ¿no? Algunas curiosidades que tenemos como jóvenes, como adolescentes, y para eso estamos el día de hoy. Muchas gracias, Paola. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en torno a la prevención de embarazo adolescente? Bueno, mi experiencia es desde que era adolescente. Creo que todos y todas tenemos esa experiencia cuando empezamos a tener dudas, cuando cambia nuestro cuerpo, cuando empezamos a enamorarnos, a interesarnos por la otra persona y cuando surgen un montón de dudas acerca de nuestro cuerpo, de nuestros sentires y sobre todo eso, ¿no? Y la experiencia parte de ahí. Parte del ser humano, parte del ser mujer también, parte de los mitos y de los prejuicios que hemos tenido desde que somos adolescentes, desde que somos niñas. Y luego, pues, ya en la adultez, en la juventud, me interesé mucho por estos temas. Yo fui parte de la Red Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las jóvenes. Teníamos problemas como, por ejemplo, que no se les dejaba estudiar a las chicas cuando estaban embarazadas, eran retiradas de la institución educativa y desde ahí empezamos a luchar. La primera vez que escuché sobre un embarazo adolescente fue cuando tenía aproximadamente unos 12 años y había demasiadas chicas embarazadas en tercero de bachillerato, que es creo que el curso en donde más gente o personas están embarazadas. Y creo que todo se debe a una falta de información que proporcionan desde casa y desde los colegios, obviamente. Aparte de eso, ya cuando empecé a crecer, prácticamente vi que esto era como una tradición. Era algo que nunca se rompía, algo que cada vez en cambio contábamos. Era como que cuando estabas en tercer de bachillerato, cuántas embarazadas habían, y como que ya empezaba a hacerse como un tipo de broma o algo así. Y cuando estaba en tercer de bachillerato incluso se hacía tipo competencia de salió alguien embarazado en tu curso, chao, así. ¿Tú crees que hubo más capacitación a las embarazadas que a las que tenían que darles salud sexual, charlas de salud sexual, o se daban más tiempo en cuidar a las compañeras, o se daban más atención a las compañeras que ya estaban embarazadas? Claro, pero es que el tema ahí es que sí, se daba más atención a las chicas que estaban embarazadas, pero no era una atención como para evitar un segundo embarazo, sino era la atención para enseñarles la maternidad. Cómo deben cuidarse primero ellas durante el embarazo, que está súper bien. Pero no era una atención dirigida, bueno, luego de esto, ¿qué pasa? Porque luego de esto, ustedes ya empezaron su vida sexual, ¿y luego qué pasa? Vamos a seguir teniendo relaciones sexuales, no es que se corta ahí porque ya tenemos un hijo o una hija, ya se acabó nuestra vida sexual porque quedamos con la elección. No, las personas seguimos siendo sexuales, seguimos teniendo placer, seguimos teniendo curiosidad, deseo. Hay un montón de situaciones que hacen que las adolescentes, no porque dicen ya eso se toma de elección, ¿qué elección? En los colegios lo que debieron hacer y lo que se debe hacer ahora es justamente evitar un embarazo subsecuente, que es lo que se llama el segundo o tercer embarazo en la adolescencia. O sea, no sé si es que en tu colegio, por ejemplo, Micaela, les enseñaban o les daban charlas a las adolescentes que estaban embarazadas.
No, la verdad es que yo en las personas que vi embarazadas, era algo que supuestamente mostraban apoyo, pero como que por detrás era muy fijado, como que decían, no, esta chica salió embarazada y los del DS decían como que hay rayos. Entonces, no sé por qué, pero es lamentable ver cómo nadie hace nada como para prevenir algo, pero llegan a lamentarse de eso. Claro. Entonces, eso es algo que para nosotros causaba impresión, porque obviamente a nosotros estar en un curso igual solamente de mujeres, decíamos, híjole, esto era algo que no queríamos que pase y que no podía pasar. Y después ya se daban los comentarios entre los padres, bueno, en ese tiempo nos daban religión en mi colegio, entonces también era como que todo muy duro. En realidad la adolescencia de uno en un colegio católico yo siento que es súper difícil. Pero no las sacaban del colegio. No. Y eso es súper positivo, porque antes de que hubiera el boom de embarazadas en los colegios, te hablo de hace unos 20 años atrás, las separaban del colegio al inicio, no podían seguir estudiando, o las separaban y las ponían en un colegio donde parecía que era inclusivo. Pero claro, este colegio no es que era inclusivo, sino más bien permitía los abandonos de otros colegios, o los rechazos, digamos, entre comillas, suena feo, pero se permitía eso. Ahora, el tema también está ahí, cómo se educa en sexualidad para evitar justamente un embarazo. No solamente podemos hablar de evitar un embarazo como poniéndole de ejemplo a una adolescente y diciéndole a las otras, ve lo que les puede pasar, se acaba el proyecto de vida, ya no puedes acceder fácilmente a la universidad o cualquier cosa así, sino más bien el tema ahí está cómo educamos en sexualidad, cómo educamos para que no haya embarazos. Y si estamos educando no solamente a través de la biología, así como estas son las partes del cuerpo de la mujer, estas son las partes del cuerpo del hombre. Y quizá si es que llegan a tener relaciones sexuales, pues esto es lo que va a pasar. Pero ¿cómo educamos más bien en el tema de los sentires? No sé si, Micaela, cuando te dieron clases de formación, no sé cómo se llamaban en tu época, estas clases, en mi época se llamaba formación a las estudiantes, formación integral. Era el FIMA, formación integral a las adolescentes, a las estudiantes. FIME, no me acuerdo. Es que han pasado tantos años que seguramente va cambiando de nombre. Entonces estos programas lo que hacían es educarles en base a morales, en base a prejuicios incluso, en donde no nos hablaban de los sentimientos ni de la valoración de las emociones, que también hay que hablar. Y lo que justamente siempre digo cuando tenemos talleres o cuando nos reunimos a hablar de sexualidad con adolescentes, es que bien, conocemos el uso del condón, conocemos la píldora, conocemos absolutamente todos los métodos, pero ¿qué pasa cuando nos enamoramos? ¿Qué pasa ahí? Hay algo súper importante también, cómo manejamos el dolor cuando nos enamoramos y nos dejan, o cuando nos enamoramos y nos dejan embarazadas, peor aún. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Qué chévere, Pau, y creo que es importantísimo que una persona como tú nos explique mucho más a fondo desde no solo tu experiencia, sino de la ciencia. Sé bienvenida a nuestro programa. Creo que el proyecto de vida no se interrumpe solamente al quedar embarazada, porque hay cosas que van mucho más allá de eso, pero creo que también ha llegado a ser a veces un constructo social, porque mucha gente cuando salen las personas, no necesariamente adolescentes, embarazadas, dicen como que, es como tu obligación, pero se olvidan que hay también una responsabilidad de parte del hombre. Entonces es como que, es que ella va a dar a luz, entonces usted encárguese de lo que es casa, encárguese de lo que es educar a su hijo, pero muchas veces el hombre no ejerce ese rol. Y es una frase que veo siempre en todos lados, en redes sociales, en páginas feministas, etcétera. Solamente hablan de eso, o sea, ¿cuál es el rol que tiene que
que tomar el hombre en ese tipo de relación, ¿no? Sin embargo, sí creo que la mujer está bastante atada a estas cosas, porque mal o bien son muy pocos los hombres que dicen, listo, quedaste embarazada, vamos a hacer esto y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Sin embargo, también creo que eso no es 100% sano, porque muchas veces la persona queda embarazada sin estar enamorada o no porque necesariamente quiera, entonces no, o sea, lamentablemente no se da esa química, ¿no? Como esa rutina familiar. Y creo que de ahí también nace muchas veces el problema de la violencia. A veces las familias no se conocen y no congenian, entonces puede haber muchísimos factores que pueden llegar a afectar a esa persona, a la pareja e incluso al ser que va a venir. Bueno, eso es lo que creo respecto a eso. Y en cuanto al proyecto de vida en sí, de la universidad, etcétera, también creo que es interrumpido, porque rara vez el hombre deja de estudiar para criar a su hijo. Sí, es súper importante lo que dices, Mica, porque regularmente las que se hacen cargo ahí son las mujeres, las que interrumpen, las que postergan. Siempre sus estudios son las mujeres y es una cuestión también biológica, ¿no? Porque tienes que dar a luz, tienes que darle de lactar y mientras tanto creo que también es importante dar a conocer cómo el hombre también puede involucrarse cuando hay un embarazo en la adolescencia, como la pareja puede involucrarse. Y hablando del proyecto de vida, ¿qué dices? O sea, hay cosas tan bonitas que hablar del proyecto de vida. Y sí me gustaría escucharte a ti como joven, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que crees tú del proyecto de vida? De aquí a 10 años, por ejemplo. Ok, mi proyecto de vida, bueno, ahora estoy estudiando psicología. Es una rama que realmente me apasiona porque creo que al venir de una familia que tuvo un embarazo adolescente, también tuve muchas cosas que vivir y palpar. Entonces es exactamente lo que no quiero en mi proyecto de vida. Entonces, en realidad he estado como que craneando mucho porque soy alguien de mucho razonamiento y tino. Entonces, bueno, ahora soy representante estudiantil, quiero ganar un buen currículo, quiero disfrutar mi vida, quiero viajar. No quiero pensar solamente en trabajar, que es justo lo que el otro día hablaba. Ahora la gente literal se dedica a trabajar y chao. Y cuando tiene 65 años se jubila y bueno, dicen, bueno, voy a ver si viajo. En cambio, creo que es lo contrario. Tengo que disfrutar y salir a conciertos. Y bueno, si algún día encuentro a alguien con quien realmente empate y bueno, decido tener mi familia, chévere, pero si no, creo que esto se trata de disfrutarse primero a sí mismo y después quizás a otra persona. Súper, me parece tan bonito lo que dices porque al menos ahora ya estamos cambiando el paradigma, cambiando el chip. Ya no solamente pensamos en unos 10 años en ser mamás y en tener una familia, una pareja, una casa, un perro, un gato, sino más bien es cambiar el chip. Y no digo que esté mal, pensaré en eso, o sea, es totalmente respetable, sino más bien verle a la maternidad como una opción más de la vida. Ser mamá sí, pero también hay un montón de opciones en el abanico de la vida. Viajar, como tú lo dices, es estudiar, es conocer otras personas, conocer otros países, que es súper importante. ¿Y tú cómo crees que se trunca todos esos sueños cuando un adolescente que como tú tiene esos sueños y resulta que el día de mañana descubre que está embarazada porque tiene una vida sexual activa? Yo creo que es algo súper fuerte porque a la final uno lo ve como lo peor del mundo. Cuento las experiencias de mis compañeras, amigas, etc. Como dije, no, la mayoría de veces el hombre no ayuda, no se hace cargo, sino que a veces también desaparece. Entonces, he tenido amigas que se hallan en el chip de ¿y ahora qué voy a hacer? Les voy a decir a mis papás, están pagando una carrera en una universidad, voy a tener que dejar de trabajar, ya no puedo seguir con la rutina de antes, no voy a disfrutar mi vida con mis amigas. Todo eso prácticamente como que se acaba, porque incluso hay padres que en el siglo XXI obligan a sus hijas a casarse. Entonces es algo súper raro y súper hiriente, creo yo, porque como persona te llegan a cortar las alas de algún sentido.
y ya no puedes tener esa misma libertad de expresión incluso que tenías antes, porque tienes que pensar ya en gastos y pañales y la comida y muchas veces incluso los papás les botan de la casa. Claro. Entonces llegan a tener una responsabilidad gigante al ser una madre soltera, 2, tener sus arriendos, 3, trabajar, dejar sus estudios y todo eso para mí se corta. ¿Y tú, Mica, qué le dirías ahora a una adolescente que está embarazada y que tenía todo su proyecto de vida planificado, digamos, de aquí a 10 años? ¿Qué le dirías? Yo le diría que no se rinda, porque creo que lo que pasó, algún propósito en la vida tendrá. No puedo dar una respuesta exacta, pero algo que me ha pasado a mí en lo personal es que yo igual siempre le decía a mi mami, tipo, sí, pero ¿qué hubieras hecho si hubieras trabajado, si hubieras disfrutado, si hubieras viajado? Porque es la vida que yo quería. Pero ella me dice, sí, lo quería, pero quizás si yo hubiera disfrutado esa vida, no tendría la vida que tengo hoy, ahora. Y es lo máximo porque hay mamás o hay compañeras que me dicen, yo daría la vida por tener una mamá así de abierta. Porque hay muchas mamás que vienen ya de otra época y dicen como que no, esto no se habla conmigo, o no, esto es un tabú en casa, lo cual es grave, porque si uno no puede ser sí mismo en su casa, entonces afuera de casa no sabemos quiénes somos. Claro, súper, súper chévere lo que dices, no rendirse y pensar que sí, es una etapa de la vida que están viviendo, pero también es importante pensar que si es que consideran, pueden reivindicar no los errores, porque definitivamente creo que para cada persona definirá lo que es error y lo que no es error, sino más bien seguir y tratar de mantener los sueños, que van a ser un poco más complicado cumplirlos, sin embargo, no imposibles. Y tú lo has dicho, Mica, chévere. Muchas gracias, Paola. Cuéntanos, ¿qué es lo que hubieses querido escuchar o qué hubieses preferido que te cuenten sobre la prevención de embarazo adolescente cuando tenías 14 o 15 años? Primero, desmitificar todo el tema del cuerpo de las mujeres. Yo creo que esto es un punto fundamental cuando empezamos a experimentar cambios nosotras. Cuando la menstruación se tenía que vivir a escondidas. Cuando las mamás, las abuelas, los papás, las hermanas mayores no sabían qué responder y no le llamaban menstruación a la menstruación. Estaban llamándole estar enferma. Y mediante esos conceptos de estar enferma ya nos llenábamos la cabeza con estas concepciones también de que es algo malo, de que es algo sucio, de que es algo que tenemos que escondernos nosotras y no veíamos como algo natural. Esto en primer lugar, como desmitificando todo el tema biológico y el tema natural que existe cuando vamos creciendo, cuando vamos cambiando, cuando nuestro cuerpo se va desarrollando y se va desarrollando justamente para ya llegar a la adultez. Entonces yo creo que eso en principio, como desmitificar todo el tema de la menstruación, de la vivencia de la sexualidad, y que hablar de sexualidad no es malo, no era malo, nunca ha sido malo, más bien depende del abordaje y de cómo se lo haga. Y que si ese abordaje está lleno de mitos, lleno de prejuicios, obviamente tiene su parte de mentira, digamos, su parte no real. Pero si este abordaje está lleno de conocimiento científico, está lleno también de verdades probadas, y está lleno también de la experiencia que tenemos como mujeres, como hombres, y decir que la sexualidad es algo integral, que no solamente se basa en la genitalidad o en las relaciones genitales. ¿Cuáles crees que son los factores que inciden en el embarazo en niñas y adolescentes? Hay factores sociales que son muy fuertes y es la concepción de lo que justamente decía anteriormente, que las mujeres estamos destinadas a la maternidad.
También hay otro factor que es la naturalización de la violencia, la naturalización de las uniones tempranas. Quizá en la urbe, en las ciudades, no se vea mucho con frecuencia que una niña, que una adolescente, que una niña de 13 años, de 12 años, esté unida o esté en un compromiso, entre comillas, con un hombre de 20, de 30, de 40, de 50. Eso está naturalizado en las áreas rurales, está naturalizado también, por ejemplo, en el área de la Amazonía, en donde se venden a las niñas a cambio de terrenos, a cambio de animales. Entonces yo creo que esto es súper importante abordarlo desde un tema cultural, desde un tema social. Además, otra cosa que es súper importante es el tema económico, cómo las mujeres tenemos o no tenemos oportunidades para desarrollarnos en la vida, para desarrollarnos como profesionales. Muchas veces el tema de género, el tema de la discriminación y de la violencia de género es lo que hace que se naturalice el embarazo en adolescentes, el embarazo en niñas, y justamente esto pasa porque no hay información. Entonces, un tema cultural, un tema social, un tema informativo, un tema de educación. La educación sexual no tiene que regirse solamente a conocer las partes del cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, sino también tiene que regirse a otras situaciones. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y volvemos al proyecto de vida. Y el proyecto de vida no es algo solamente para dibujar o para pensarme en 10 años, sino más bien, ¿qué es lo que voy a hacer para llegar a mi sueño, a mi meta? Y esto es súper importante también trabajarlo. Eso como parte de los factores sociales, factores familiares también. Cuando se naturalizan las uniones tempranas, pues no importa que una niña resulte embarazada a los 10 años, porque la mamá, la abuela, la tía, la prima también están en esta misma historia y las niñas futuras repiten esa historia. Entonces, esto también hay que desnaturalizar. Entonces, hablar de los factores familiares, factores sociales, factores educativos, factores económicos, por supuesto que hay cuando se trata del abordaje de embarazo en niñas y adolescentes, porque la mayoría de niñas que no tienen acceso económico tampoco tienen acceso a información, tampoco tienen acceso a una buena educación sexual. Y esto hace también que la falta de información haga que las niñas se involucren con personas adultas, con hombres adultos, o que tengan relaciones sexuales, genitales, sin protección, porque no conocen. También otro de los factores es un factor salud. ¿Cómo tenemos acceso o no tenemos acceso a métodos anticonceptivos? Si es que, por ejemplo, vamos a un centro de salud y nos ven adolescentes y no nos quieren dar un método anticonceptivo porque nos juzgan, porque nos dicen que somos menores, que somos niñas y que no deberíamos meternos en situaciones de personas adultas. Entonces el miedo a ir a un centro de salud también hace que nos involucremos en relaciones desprotegidas. Y otro de los factores, y no menos importante que los otros, es que cuando no tenemos la autodeterminación o la autoestima o la soberanía, las mujeres, cuando no gozamos de esa soberanía sobre nuestro propio cuerpo, pues otorgamos al hombre, en este caso al novio, al enamorado o a la persona con la que estamos saliendo, otorgamos todo el derecho para que esta persona decida sobre nuestro cuerpo. Y en algunas ocasiones los hombres dicen, bueno, hoy día podemos tener relaciones sexuales porque hoy día no es tu día fértil. Y las mujeres no conocemos cuál es nuestro ciclo, cómo funciona el ciclo menstrual, cómo funciona el ciclo si es que tenemos días fértiles, si es que tenemos días que no son tan peligrosos o que tenemos días de ovulación, por ejemplo. Y algunas veces damos esa responsabilidad o la decisión sobre nuestro cuerpo al otro.
Y bueno, también hablar de cuál es la responsabilidad del Estado. Hablamos de una responsabilidad de la familia, de una responsabilidad de la comunidad, pero ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Aparte de la educación, aparte de los accesos a salud, aparte de los accesos a información, también es dar información sobre cuánto le cuesta al Estado mantener, digamos así, un embarazo en niñas y adolescentes versus cuánto le cuesta al Estado dar información y hacer promoción real de la salud sexual y reproductiva. Obviamente los costos en salud sexual y reproductiva, en promoción de la salud sexual y reproductiva, son mucho menos que cuando una niña o un adolescente se embaraza, porque recordemos que no solamente es el embarazo, no solamente es que la niña, el adolescente va a los centros de salud, va a hacerse los controles, que también es un costo, ¿no? Un costo para el Estado que pudiera estarlo invirtiendo en prevención. También está cuando hay el momento del parto, por ejemplo. Cuando nace un niño o una niña, ¿cuánto le cuesta al Estado? Los valores son súper altos. ¿Y cuánto le va a costar al Estado mantener también en el tema de atención en salud a ese nuevo ser? Entonces ahí también debemos pensar que no solamente, claro, que se trata de un tema económico, que sí, o sea, puede resultar incluso frío hablar de un tema económico y decir que estamos hablando de dinero del Estado, cuando se trata más bien de vidas humanas, de proyectos de vida, de la realización de las niñas y adolescentes y de la felicidad y de la vivencia de niñas y adolescentes como niñas y adolescentes. Y en nuestro segmento, ¿verdadero o falso? Pau, necesitamos que puedas decirnos si estas premisas que encontramos en redes sociales son verdaderas o falsas. La primera, ¿el embarazo adolescente contribuye a la reproducción del círculo de la pobreza? Verdadero. Cuando hay un embarazo en niñas y adolescentes, primero que viene un nuevo ser. Y ustedes saben que cuando viene un nuevo ser tiene necesidades humanas básicas como la comida, como la vestimenta, la salud, y esto también disminuye la capacidad que tiene la familia para tener o para dar o para cumplir con las necesidades de toda la familia, de todos y todas. La siguiente premisa. ¿El embarazo adolescente incide en la deserción escolar? Por supuesto que sí. Hay muchas adolescentes y niñas embarazadas que han tenido que dejar las escuelas o los colegios porque primero no se les ha permitido seguir estudiando o han tenido que retirarse de la institución educativa para trabajar porque sus familias son muy pobres. Y regresamos a la premisa anterior. Siguiente premisa. ¿El embarazo adolescente posterga los planes de vida? Por supuesto que el embarazo adolescente posterga los planes o los proyectos de vida. Por ejemplo, si una adolescente resulta embarazada o una niña está embarazada, pues le va a costar mucho más que a una niña o a un adolescente que no está embarazada y graduarse, seguir la universidad, quizá salir del país o salir de la ciudad a estudiar una maestría, hacer estudios de cuarto nivel, porque va a tener otro tipo de ocupaciones, otro tipo de obligaciones que no las tiene un adolescente o una niña que no está embarazada. En nuestro siguiente segmento, ¿verdadero o falso? Una niña que empieza a menstruar está lista para ser madre. Es falso, porque una niña que empieza a menstruar solamente existe un cambio biológico. Hay cambios también corporales, pero la maternidad va mucho más allá que el cambio físico o que el cambio biológico de una mujer. Además que recordemos que seguramente esto se lo va a abordar en un tema médico. Recordemos que
cuando las niñas empiezan a menstruar, no es que tienen desarrollado absolutamente todo igual que una mujer o que una mujer adulta, ¿no? Sino más bien también requiere un tema de desarrollo incluso físico. Cuando las mujeres empezamos a menstruar, no es que ya hemos desarrollado en su totalidad los aspectos físicos o los aspectos biológicos. Damos paso a nuestro segmento Ponte pilas, lo que siempre te quise preguntar. En este momento Ámbar y Mika le harán diferentes preguntas a Pao que hayan nacido después de esta explicación magistral, por supuesto, de nuestra profesional el día de hoy. ¿Qué es mejor para el Estado? ¿Invertir en la prevención del embarazo adolescente o en la salud de un nuevo ser? Bueno, Ámbar, muchas gracias por esa pregunta. Y justamente al abordar el tema del embarazo en niñas y adolescentes, no solamente se trata de un tema económico, se trata también de un tema social, cómo el Estado cuida a las niñas y a las adolescentes para que no se embaracen y cómo el Estado está invirtiendo en estrategias de promoción de la salud sexual y la salud reproductiva para niñas y adolescentes o para niños, niñas y adolescentes en general. Entonces, le resulta, en términos económicos, obviamente, le resulta mejor al Estado invertir en educación sexual, invertir en promoción de la salud, a invertir en el cuidado del nuevo ser, porque como mencionaba anteriormente, no se trata solamente de los cuidados del embarazo, en el embarazo, se trata de los cuidados en el parto, posparto y también se trata de los cuidados, por ejemplo, si son niñas, corren más riesgo de una muerte materna. Recordando eso, ¿no? También que es súper importante, que como los cuerpos de las niñas no están preparados como los cuerpos de mujeres adultas para ser mamás o para la maternidad o para un embarazo, entonces pueden ocurrir algunos problemas médicos, algunos problemas que obstaculicen la salud de las niñas y de las adolescentes al momento del parto y puede ocurrir una muerte materna. Entonces, obviamente, resulta mejor para el Estado invertir en educación sexual, en promoción de la salud sexual y reproductiva, que invertir en la salud y la vida de un nuevo ser. Querida Pau, ¿qué se puede hacer para mejorar la educación sexual en escuelas y colegios, teniendo en cuenta que para varios de ellos son un tabú? Esta pregunta es complicada, Mika, porque podríamos tener la respuesta desde fuera. Podrían tener ustedes mismas la respuesta, que es una educación sexual sin mitos, sin prejuicios, una educación sexual basada en evidencia científica, basada también en el reconocimiento no solamente de un tema biológico, sino tomando en cuenta el embarazo de niñas y adolescentes como un tema integral. Sin embargo, existen todavía algunos mitos, algunos prejuicios que a pesar de que haya una política de Estado, y esta política de Estado es muy buena, la normativa es súper buena, pero resulta que cuando ya se baja la normativa, y cuando se baja quiero decir que ya se pone en práctica la normativa, quienes ponen en práctica son maestros, son maestras adultas, adultos, que todavía tienen unos constructos bastante fuertes acerca de la sexualidad y bastante erróneos acerca de la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes como adolescentes, como niños, niñas? Es informarse, es tener grupos aliados, es tener organizaciones aliadas en donde ustedes puedan desarrollarse de otra manera, donde ustedes puedan tener posibilidad de nueva información, que esto es súper importante a la hora de abordar temas de sexualidad. Y claro, por ejemplo, la red sex, por ejemplo, Sendas, tienen espacios súper lindos para el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes, y en los que se puede conversar también de temas de sexualidad, no quedarnos solamente con lo que nos digan los profesores y profesoras, sino investigar. Y también es importante no solamente quedarnos con el tema de
del Internet, de páginas de Internet, porque ustedes saben que en el Internet también hay páginas y hay información basura, como también hay información buena. Entonces también saber elegir, saber discriminar la información, esto es súper importante. Dentro del sistema educativo es súper complicado decir, esto se tiene que hacer. Sí, hay normativas que nos dicen que esto tenemos que hacer, pero ¿qué es lo que pasa si no se cumple? También hay responsabilidad individual nuestra, de ustedes como niñas, como adolescentes, como jóvenes. Otra pregunta que tengo es que si las niñas o adolescentes embarazadas tienen que abandonar sus estudios, ¿cuál sería otra opción para seguir estudiando o continuar con sus planes? Claro, ahí es responsabilidad del Estado brindar espacios educativos y brindar también los espacios en donde las adolescentes, las niñas, no se sientan discriminadas y puedan seguir con su plan de vida, con sus estudios. Pero también es responsabilidad de la familia, cuánto apoyan a la niña o al adolescente que está embarazada, y también es una responsabilidad social, es una responsabilidad del medio, una responsabilidad del contexto. Si es que ustedes como adolescentes tienen una amiga, tienen una compañera embarazada en el colegio, el tema, ¿cómo me hago responsable yo ahí? Es no discriminando, es también dándole apoyo, es también apoyándole para que siga ella con sus estudios, y como obviamente van a tener otro tipo de necesidades las adolescentes cuando están embarazadas, necesidades de salud, por ejemplo, que tienen que ir al médico y se atrasan en las clases. Ahí la responsabilidad de las compañeras y los compañeros está justamente en apoyarles, en apoyar en que se iguale la materia, en que tal vez si no entiende algo, apoyarle para que esta niña o esta adolescente pueda igualarse en la dinámica que se tiene en la institución educativa. Esto es súper importante como parte del apoyo que se le da. Obviamente es una responsabilidad estatal súper grande, pero no podemos desvincularnos y decir esto es del Estado y ya, y yo estoy aquí, yo como no estoy embarazada voy a seguir con mi vida. Pero ¿qué es lo que pasa con la adolescente, con la amiga, con la compañera que está embarazada y que no puede o que no va al mismo ritmo que todas y que todos en un aula de clase? Entonces apoyarle y también recordarles que hay muchos cambios en el embarazo que hacen que las adolescentes no rindan igual. Hay, por ejemplo, sueño, hay también náuseas, vómitos, dolores, y esto hace que no rindan igual. Entonces también es necesario una educación diferenciada para las adolescentes que están embarazadas. Querida Pau, mi duda es la siguiente. ¿Qué tipo de apoyo se debe recibir en caso de un embarazo adolescente por parte del Estado? Claro, bueno, el apoyo es primero que no sea separada de las instituciones educativas la adolescente que está embarazada. Y también en el tema de la salud, es necesario que esta adolescente tenga las facilidades para que pueda ir a un centro de salud, a un establecimiento de salud, y se haga los controles, y que el establecimiento de salud haga el seguimiento oportuno mes a mes de cómo va el embarazo de esta adolescente, si es que necesita vitaminas, si es que necesita hierro, o cuáles son las necesidades de esta adolescente que tiene, esta adolescente que tiene un nuevo ser, ¿no? Ya sean necesidades que van a depender muchísimo del contexto. Si es que es un adolescente del área rural, va a tener necesidades diferentes a un adolescente que vive en el área urbana. Y si ese adolescente también tiene, por ejemplo, más recursos económicos que un adolescente del área rural o un adolescente empobrecida, también esto es súper importante darnos cuenta cuáles son las necesidades que tienen las adolescentes cuando están embarazadas. Sabemos que en algunos hogares de nuestro país aún se habla del tema de la virginidad, cuando sabemos que esto es un constructo social. ¿Qué aconsejaría a los y las jóvenes que siguen pasando por esto? Bueno, tomar en cuenta que la virginidad
Sí, es una construcción social y la virginidad está hecha o está dirigida para las mujeres, no para los hombres. Entonces, algunas mujeres, en algunas familias todavía se piensa que la virginidad es lo que les da valor a las mujeres. Y pues, o sea, si vamos a un tema biológico, la virginidad solamente es la presencia de una membrana chiquitita que se llama himen. Y cuando puede ser que en algunas mujeres no existe el himen, puede ser que hayan nacido sin himen, puede ser incluso que jugando con la bicicleta, montando a caballo o en cualquier juego que tenemos cuando somos niñas, tuvimos un mal movimiento, nos caímos y se rompió el himen. Entonces, si limitamos a el valor que tenemos las mujeres por la presencia o la ausencia de una membrana tan pequeña, deberíamos cambiar esta mentalidad, deberíamos cambiar también estas construcciones que existen. La virginidad no tiene que representar el valor total de una mujer. La virginidad, de hecho, como tú misma lo dices, es una construcción social. ¿Y de dónde viene toda esa virginidad? La virginidad justamente viene de la Virgen María. Entonces, y de ese amor mariano, esta construcción se llama el amor mariano. Es guiarnos a las mujeres con un prototipo, un estereotipo de mujer que es la Virgen María. ¿Y qué es lo que dice la religión católica con todo el respeto del mundo? Que la Virgen María, que María tuvo a Jesús siendo virgen. Entonces, desde ahí nos educan a las mujeres para que según toda esta idea, toda esa ideología, nos mantengamos puras, porque la ausencia de una membrana es ya igual a impureza. Entonces, para quitarnos estos mitos de la cabeza y pensar en nuevas formas de vivir la sexualidad, de vivir el cuerpo y de gozar del cuerpo, no solamente con las relaciones sexuales o las relaciones genitales, sino también gozar el cuerpo con todo lo que nos da placer. Y bueno, también decirles a todas las familias que nos van a escuchar que la virginidad, sí, como tú misma lo dijiste, es una construcción social, pero las mujeres somos mucho más. Tenemos un cuerpo, tenemos un corazón, tenemos una mente, somos muy inteligentes y vivimos de diferentes formas nuestra vida y aprendemos a querer, a amar de diferentes formas y no solamente limitadas a la presencia de una membrana que puede ser que se rompa por ahí por cualquier movimiento. Y en nuestro segmento Si yo fuera tú, Ámbar y Mika van a participar de este podcast asumiendo un rol distinto. Pau les va a indicar un caso hipotético y ustedes nos sabrán compartir cómo reaccionarían ante este caso en temas de prevención de embarazo adolescente. Gracias. Bueno, chicas, Ámbar y Mika, seguramente esta no es una situación desconocida para ustedes. Seguramente ya la vivieron o la están viviendo quizá. ¿Qué es lo que pasaría si es que una amiga muy cercana a ustedes les dice que su novio quiere tener ya relaciones sexuales, relaciones genitales, porque está cansado de solamente tener una relación de besitos y de abrazos, sino que quiere dar el otro paso? Y el otro paso significa ya tener relaciones íntimas. ¿Cómo ustedes abordarían ese tema? En primero, lo que yo haría es preguntarle a mi compañera si está lista para tener relaciones sexuales con su pareja. En el caso de que ella lo decida, le hablaría sobre la autoexploración y los cuidados que debe de tener tanto ella como su pareja para prevenir un embarazo adolescente. Aparte de esto, creo que sería importante aconsejarle ir a un ginecólogo o ginecóloga que pueda indicar sobre métodos anticonceptivos y poder aplicarlos. Mi consejo sería que ella necesita dar un consentimiento para empezar una vida sexual con su pareja cuando ella se sienta lista y conocer cuáles son los métodos anticonceptivos para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Ya, muy bien. También a mí me nace la duda ahí,
¿Cómo saber si una adolescente o una niña está lista para tener relaciones sexuales? ¿Cuáles son los pasos o cuáles son los requisitos, digamos así, que debería tener un adolescente para asumirse como estoy lista, estoy preparada para dar este paso? Creo que un requisito específico no hay. Es algo muy personal, algo muy depende de cada uno. Pero si a mí me llegaran a preguntar, pensaría que sería sentirse cómoda con la persona que lo vaya a hacer, saber los gustos de sí misma y sentirse segura con esa persona en un momento que ella lo decida y que ella sepa que es el momento adecuado. No lo haga por presión o tratando de dar gusto a alguien, sino más bien porque ya tome esa decisión, que diga quiero explorar y quiero vivir esta experiencia, que es parte de la vida y es algo totalmente natural. Claro, y a mí me parece súper importante lo que dices, Mica. Y eso, la decisión está acompañada de la información que nos hablaba Ámbar, de la información sobre métodos anticonceptivos, de que si esta adolescente o su amiga en este caso conoce cuáles son los métodos, conoce cómo cuidarse, conoce también cuáles son los riesgos de tener relaciones sexuales. Esto también hace que las mujeres estemos preparadas para asumir otro rol, que es el rol de la vida sexual genital plena. Hoy aprendimos mucho. Creo que nuestra invitada, nuestras compañeras han sabido explicarnos un poco más las necesidades de información que tienen adolescentes y jóvenes, y por otro lado, pudimos obtener información sin mitos ni tabúes. Esto fue todo en el programa de hoy. Ponte pilas, nosotros te lo contamos. Te esperamos en el siguiente episodio. Llegamos a ti gracias a la Red Sex, Fundación Sendas y la Dirección de Desarrollo Social y Productivo del municipio de Cuenca.